En este estudio de hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos ya en el estudio anterior, que hablaba sobre el sentido que tiene el Evangelio de Dios. En este estudio lo que vamos a ver es exactamente cuál es el propósito de nuestra salvación. He llamado a este estudio Más allá de la cuarta dimensión. Sinceramente creo que es el meollo de todo lo que Dios nos está diciendo en este tiempo, y espero que pueda comunicarlo fehacientemente, eficazmente, y que sea de bendición para ti. Comenzaremos a ver primeramente un mandato, una recomendación, pero que es un mandato que hace Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí Pablo está hablando de ocuparse de nuestra salvación. Así es como ha sido traducido. Y esta traducción también ha causado algunos problemas y algunas discusiones en las cuales no vamos a entrar porque no tienen el más mínimo sentido. Pero sí quiero hacer una observación acerca de esa traducción. Aquí dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero la realidad es que la palabra utilizada para decir ocupaos no dice exactamente eso, y tiene una idea mucho más fuerte que solamente en algunas traducciones he podido encontrar. Por ejemplo, en Dios habla hoy, dice: hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia. La Biblia de lenguaje sencillo dice: por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Y de esto se trata lo que quiero hablar en este estudio. La idea de la palabra, que ahí se traduce como ocupaos, es más o menos como lo dice la versión Dios habla hoy, que dice: haced efectiva vuestra salvación, efectivizad vuestra salvación. Si Pablo estuviera hablando de cheques, justamente utilizaría esa palabra. La idea es que tenemos una salvación que es como un cheque gigantesco de muchísimo dinero, pero que no hemos efectivizado todavía. Es como que no hemos ido a cobrarlos. Y es porque también la idea que nos han dado, que nos han predicado, que nos han enseñado acerca de la salvación, es que tiene que ver para un tiempo posterior. Y la idea de lo que Dios nos está diciendo es que la hagamos efectiva hoy. A partir de ahí, hay algunas preguntas que surgen, que son pertinentes, que como chicos, como niños, nos vamos a hacer. ¿Es posible realmente conocer a Dios? Hablamos de un Dios tremendamente grande, infinitamente grande, todopoderoso, y la verdad es, cabe hacerse la pregunta de si es posible conocer a Dios. Y si lo fuere, ¿en qué medida se puede conocer a Dios? ¿Es posible, por ejemplo, verle cara a cara? Y si es así, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde es o será posible verle cara a cara? 1 Corintios 13, un pasaje muy conocido porque habla sobre el amor y lo hemos aprendido casi de memoria en algunas partes. A partir del versículo 8 dice lo siguiente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces, dice Pablo, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Evidentemente, Pablo afirma de que es posible en algún momento ver a Dios cara a cara y conocerle de la misma manera que Dios nos conoce a nosotros. Si bien la Biblia dice que nunca nadie vio a Dios cara a cara, solamente Moisés, y lo vio en una forma muy especial, y solo vio pasar detrás de una piedra, escondido detrás de una piedra, lo vio pasar a la presencia de Dios y le vio de espaldas. Pero dice la palabra de Dios también en Juan capítulo 1, que nadie ha visto a Dios cara a cara, pero su Hijo, el unigénito, nos lo ha dado a conocer. Jesús ha abierto esa posibilidad y Pablo afirma que eso es posible. La pregunta es la que nos hacíamos antes. Entonces, ¿cuándo será que podemos conocer a Dios de esa manera, verle cara a cara y conocerle como somos conocidos? La respuesta está en el mismo pasaje. Simplemente hay que leerlo de atrás para adelante. Dice, ahora vemos cara a cara, mas entonces conoceré como fui conocido. La respuesta está en el entonces. ¿Cuándo es el entonces? Si vamos para atrás, verán que ustedes que dice que en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces, nuevamente, lo que es en parte se acabará. ¿Qué significa cuando venga lo perfecto? Puede usted imaginar muchísimas cosas, pero la palabra utilizada ahí significa madurez. Cuando venga la madurez, y si me apoyo en el versículo siguiente, dice Pablo, cuando era niño, cuando hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando fui hombre dejé lo que era de niño. En una vez, y de una vez por todas, Pablo maduró. Y al madurar comenzó a pensar, a hablar y a hacer cosas que como niño no podía hacer. Madurar no es volverse viejo. Madurar es poder sacar el mayor potencial sin podrirse en el camino, sin hacerse viejo, ¿sí? Desarrollar el máximo potencial. La clave está justamente en cuando venga lo perfecto, en cuando seamos maduros. Dice ahí Pablo, en parte profetizamos y en parte conocemos. Como no conocemos totalmente a Dios, porque esta es nuestra realidad hoy, necesitamos entonces que alguien nos lo cuente, que alguien nos lo revele. Esto significa que necesitamos de un profeta. Por eso dice Pablo, en parte conozco, pero en parte lo que no conozco necesito que me lo revele, y eso es la profecía. En parte conocemos y en parte profetizamos, hablamos lo que nos cuenta Dios y quiere Dios que nosotros conozcamos. Ahora dice Pablo, cuando venga lo perfecto, lo que era en parte se va a terminar. La pregunta es, ¿cuál de las partes se va a terminar? Y si ustedes siguen leyendo para atrás, el primer versículo dice que el amor nunca deja de ser, pero ¿qué se va a acabar? Pero las profecías se acabarán. Tenemos conocimiento en parte y profecía en parte, pero si maduramos, dice Pablo, hay algo que se va a terminar y es la profecía. Porque conoceremos, como dice al final, cómo somos conocidos. La pregunta es, ¿para cuándo es esto? ¿Cuándo se va a producir nuestra madurez? ¿Para qué momento está hablando Pablo? ¿Para cuando allá se pase lista, más allá del sol? ¿Cuando el Señor venga a buscarnos? ¿O es posible que esto sea aquí y ahora? Miren, cuando hablamos de santidad, porque también la palabra habla de santidad,
para conocer a Dios. Dice, y seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Hablar de santidad o hablar de madurez en los cielos, después que el Señor haya venido, cuando tengamos un cuerpo glorificado y hayamos sido renacidos y estemos en el cielo con el Señor, no tiene sentido, porque ya no va a haber pecado, porque ya no hay necesidad de madurez, porque seremos todos maduros, seremos todos santos, todo será perfecto, nuestro cuerpo no tendrá más el problema de la concupiscencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de madurez y de santidad para un tiempo donde eso hay que lograrlo. Como dice Pablo, hacer efectivo lo que tenemos. Y hacer efectivo lo que tenemos es justamente esto, madurar para poder conocer como somos conocidos y ver a Dios cara a cara. Quiero entonces ahora hablarles de esta salvación tan grande que Dios nos ha propuesto, que Dios nos ha dado, que Dios nos está llamando a efectivizar. Yo he dado a llamar esto más allá de la cuarta dimensión y a medida que lo desarrollemos lo van a poder ir entendiendo y eso espero. Para eso nos vamos a basar en el versículo más conocido de la palabra. El que presenta el Evangelio en un solo versículo, y ese es Juan 3:16. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué nos habla este versículo? Lo hemos leído, lo hemos repetido, lo hemos predicado, pero ¿de qué habla? En particular habla de dos cosas, de salvación y de perdición, o de perdición y de salvación. Y estamos tan acostumbrados a hablar de perdición y de salvación que no nos hemos preocupado por saber si la gente nos entiende de lo que estamos hablando. ¿Qué entiende tu vecino, mi vecino, cuando le decimos que se pierde? O que somos salvos. Mi vecino, si yo le llego a decir que está perdido, me va a decir, yo esta mañana me levanté, fui al espejo y ahí estaba, yo me encontré, yo sé quién soy, sé dónde vivo. ¿De qué perdición me estás hablando? Mis neuronas me funcionan. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de perdición? ¿Y de qué estamos hablando de cuando hablamos salvación? Como no somos tan explícitos porque no entendemos a veces a cabalidad lo que estamos diciendo, es también que necesitamos agregarle al mensaje de salvación muchas otras cosas. Y entonces ahí traemos el infierno, el lago de fuego, el enemigo, el diablo, que son todas cosas verídicas, son verdad, pero que no necesitamos a la hora de predicarle a una persona el Evangelio para decirle que Dios quiere encontrarse con él y quiere que le conozca como él le conoce, porque de eso se trata. ¿Qué significa perdición? La palabra perdición es una palabra interesante en el original, en el griego, y tiene varias acepciones. La primera tiene la idea de la condenación que hemos utilizado tantas veces, pero de una condenación sin desaparición, una condena que no es simplemente desaparecer, morirse para siempre, sino una condena de una pena como que hay que cumplir. Pero la acepción más fuerte que tiene es la de arruinar. Podríamos casi traducir para que todo aquel que en él cree no se arruine, mas tenga vida eterna. Y no estaríamos esforzando en nada el versículo, el sentido de lo que está diciendo Juan en este momento. Arruinarse. ¿Arruinarse por qué? ¿Qué significa arruinarse? Arruinarse, como el pecado, significa que deja de poder cumplir su propósito. El pecado significa errar en el blanco. Arruinarse significa que ya no puede cumplir, ha dejado
de tener las capacidades para cumplir el propósito para el que fue creado, fue diseñado algo en particular, los hombres, cada uno de nosotros. La perdición también tiene un sentido de elección. La palabra dice que no es simplemente arruinarse como que el óxido nos ha corrompido, nos ha carcomido, sino que hay una elección, y de eso se trata el pecado, una elección por salirse del objetivo, por salirse del propósito y arruinar los planes que había para nosotros. Pérdida del propósito original. Esto tiene que ver con la perdición. Entonces, cuando vayamos a una persona a decirle que está perdida, deberíamos poder transmitirle todo esto. Que Dios tenía un plan, que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito y que el hombre se salió de él y que ha arruinado ese propósito, que era lo mejor que teníamos. Pero que Dios tiene un plan de salvación, un plan de rescate, un plan de reparación. Para eso debemos entonces hablar de salvación. ¿Qué significa salvación? Si perdición ya es una palabra difícil, salvación creo que lo es más. Salvación es una palabra que también tiene algunas acepciones diferentes, varias, pero dos sobre todo, que son muy importantes. La primera tiene que ver con sanar, que decimos si se arruinó, está bien que sea sanado, pero la palabra no dice que todo el que está enfermo sea sanado. La sanidad es otro tema aparte, que viene o no con la salvación y que puede afectar o no a una persona que se salve o no se salve, simplemente porque Dios le sana. La otra acepción tiene que ver con poner a salvo, con poner algo en un lugar seguro. Y cuando yo leo este versículo y cuando trato de entender salvación, no puedo menos que quedarme con esta acepción. Y cuando yo leo el resto de las Escrituras, cuando leo lo que dice Jesús, cuando leo lo que dice Pablo, la acepción de ponernos a salvo en un lugar donde no corremos peligro es la acepción que más me encaja. Jesús dice, los que me diste, los que pusiste en mi mano, no se me ha escapado ninguno. Pablo dice que estamos escondidos con Cristo en Dios, que estamos en un lugar donde ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede tocar. Que estamos a salvo, que estamos protegidos. Y entonces mi pregunta es si me puso a salvo, si me sacó del lugar donde estaba en peligro, si nos ofrece un lugar, si nos saca del lugar donde estábamos en peligro, donde nuestra vida se estaba arruinando, donde nuestra vida se estaba saliendo del propósito, ¿cuál es ese lugar? Si es que es un lugar o es una posición o lo que sea, pero la idea es de lugar. ¿Cuál es ese lugar? Y para eso vamos entonces a hacernos algunas preguntas como se hacen los chicos. Cuando uno le presenta a Dios a los chicos preguntan algunas cosas para las cuales no tenemos muchas respuestas. ¿Quién es el papá de Dios? ¿Quién era antes de Dios? ¿Sí? Y entre las preguntas que ellos se hacen, por ejemplo, es ¿dónde vive Dios? ¿A dónde vivía Dios antes de crearlo todo? Porque tal vez sea ese el lugar donde Dios nos está queriendo llevar. ¿Y cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál tiene que ser nuestra respuesta? ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde es que Dios nos puede poner a salvo? Mi idea de esto, mi idea mental, mi figura mental, cuando dice que Dios nos está proponiendo ponernos a salvo, es la de Dios parado
al lado de un río, como describe Hebreos capítulo 2, cuando habla de la salvación y dice que no debemos descuidar una salvación tan grande, no sea que seamos arrastrados, dice. Esa idea siempre marcó mi cabeza, y cuando hablamos de que Dios nos ponga a salvo, yo veo esto: a Dios parado al lado de un río que es la vida, en el borde, y viendo cómo todas las personas son arrastradas por este río de la vida. Y en ese río hay algunos que nadan muy bien, hay algunos que nadan con estilo y que se dan el lujo de cambiar de estilo, y que nadan pecho, y que nadan mariposa, y que nadan crawl, y que hacen la plancha, y que van y que vienen, y que no tragan una gota de agua. Pero cuando Dios los mira nadar con estilo, dice: mirá con cuánto estilo el río de la vida se lo lleva puesto. Pero también hay los que no saben nadar, y los que van tragando agua todo el tiempo, y que sacan apenas la cabeza a flote para tomar una bocanada de aire, y otra vez vuelven a hundirse, y otra vez sacan la cabeza afuera, y así van a los tumbos tragando agua. ¿A qué lugar? Al mismo lugar del que nada con estilo. Y también están los que ni tragan agua ni nadan con estilo, y que solamente hacen la plancha, ¿no? O estilo perrito, y ahí están. Pero a todos ellos, a los que nadan con estilo, a los que no tragan agua, a los que parecen tener el río dominado, como a los que tragan agua todo el tiempo, a todos ellos el río de la vida se los lleva al mismo lugar. Y Dios parado al borde, en la barranca, diciendo: ¿qué puedo hacer por ellos? Lo primero que se me ocurre es que nos podría tirar un salvavidas. Y sí, de vez en cuando nos tira un salvavidas. Nos tira un tronco, un salvavidas, un botecito, un inflable. ¿Y eso en qué nos cambia? Que dejamos de tragar agua. Pero así nos tira el Señor un salvavidas y dejemos de tragar agua, el río nos sigue llevando hacia el mismo lugar. Entonces dice Dios: ¿qué puedo hacer para que esto deje de pasar? Y decide hacer lo impensado: tirarse al agua, tomarnos en sus brazos y llevarnos a la barranca donde Él estaba. Ahí donde el agua no llega, donde la corriente no se los puede llevar. Un lugar donde están a salvo, y es donde Él estuvo siempre. La pregunta es la que hacían los chicos: ¿dónde estuvo Dios siempre? ¿Dónde Dios nos puede poner a salvos? ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde habita Dios? Si vamos a la palabra de Dios, en Isaías, la palabra dice que Él habita en un lugar especial. Dice: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde habitó Dios? Habita, dice, en la eternidad. Pero la eternidad tiene que ver con tiempo, o por lo menos eso nos enseñaron. ¿Cómo puede habitar? Es que tenemos que cambiar el concepto de eternidad. Yo les he dicho hasta ahora que este versículo hablaba de perdición y de salvación. Y la realidad es que habla, pero no es exactamente la verdad. No es preciso esto. Porque si hablara de perdición y salvación, debería decir algo más o menos así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas sea salvo. Pero fíjense que no dice eso. No dice que
el que cree no se pierda, mas sea salvo. Dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si de algo habla este versículo, si de algo habla esta salvación tan grande, es de perdición y de vida eterna. Por eso creo yo, cuando Dios dice que nos salva, que nos saca a un lugar que es el donde Él habitó siempre y que es la eternidad. Y para entenderlo, debemos cambiar nuestro concepto de eternidad. Siempre nos dijeron que eternidad tenía que ver con tiempo, algo que no tiene ni principio ni fin de tiempo. ¿Cómo puede Dios habitar eso? También nos han dicho que Dios no solo es todopoderoso, sino que Él está en todos los lugares, es omnipresente. Y si entendemos eternidad, vamos a tener que cambiar nuestra manera de pensar y de hablar de Dios. Yo entiendo eternidad como el lugar donde Dios habita. Yo entiendo eternidad como una dimensión. Para esto, para que lo entendamos más clarito, veamos el siguiente ejemplo. Imaginemos que somos Dios. Por un momento, imaginemos que lo somos. Y que vamos a crear un mundo en un dibujo. La historia del mundo, del universo, en un dibujo como el que estás viendo. Y en un momento decidimos iniciar el tiempo, Big Bang y la línea de tiempo. Y un tiempo después, no importa cuánto, decidimos que vamos a crear la Tierra. Y en ella vamos a crear la vida, y con la vida vamos a traer a los hombres. Y que vamos a permitir que los hombres vayan desarrollando su historia, con una regla de juego. La regla de juego es que pueden ir en la dirección de la flecha, pero no pueden volver. Y es así que llegamos al tiempo de los egipcios, al tiempo de José, de Moisés. Y en un momento llegamos al tiempo del rey David. Y así va sucediendo la historia hasta que en un momento decidimos mandar a nuestro Hijo, a Jesús, e irrumpir en el tiempo y marcar un antes y un después en la historia, un hito en la historia. Y la historia sigue y se crean civilizaciones más modernas y la tecnología crece hasta que llegamos a nuestro tiempo. Y no solo llegamos a nuestro tiempo, sino que, como en la primera venida de envío de nuestro Hijo, dijimos que iba a volver, también vuelve y se terminan los tiempos. Ahora fíjate en lo siguiente, haz el siguiente ejercicio. Imagina que quieres cambiar algo. ¿No podrías hacerlo? Sí lo podrías hacer. Podríamos cambiar cualquier momento de la historia. Podríamos cambiar cualquier hecho. Simplemente toma el borrador, lo borras y lo cambias. Lo cambias de lugar, lo corres para adelante, lo corres para atrás. ¿Cuánto nos cuesta como Dios de este universo dibujado centrar nuestra vista en el Big Bang, en el comienzo, en el génesis de nuestro universo? Nada. ¿Cuánto nos cuesta llevar nuestra vista al tiempo de Jesús? Tampoco nada. Volver hacia atrás con nuestra vista y enfocarnos en David. O volver nuestra vista y enfocarnos en el tiempo en que vivimos tú y yo. O simplemente tomar distancia y mirar toda la historia de una sola vez. Ahora imagina por un momento que eres una de las personas creadas por nosotros en este universo. ¿Cómo nos vería? Resulta que este Dios que tenemos está en todos lados. Porque en donde vamos, su lápiz está, su goma está,
está haciendo, moviendo, corrigiendo, está en todo tiempo, en todo lugar, ¿cómo diríamos que es? Diríamos que es omnipresente. Y también diríamos que es omnisciente, porque sabe lo que pasó y sabe lo que va a pasar. Y la historia futura, para cada uno de estos en la historia, solamente se la puede contar a alguien que, como tú y yo, en este dibujo esté viendo toda la historia de una sola vez. Ahora, el que está atrapado en el dibujito, el que está atrapado en esa línea de tiempo, no lo puede entender como lo entiende el que está dibujando. En esa línea de tiempo están atrapados en sus dimensiones. En ese dibujo está atrapado en el dibujo. Pero el Dios que ellos ven en todos los lugares, ¿está en todos los lugares? ¿Está en todos los tiempos? ¿O no está en ninguno? Así es nuestro Dios, está en la eternidad, como quien diseña desde esa dimensión todas las otras dimensiones creadas, donde Él no habita, donde Él puede visitar, donde Él puede interrumpir, donde Él puede irrumpir, donde Él puede corregir, donde Él puede cambiar, donde Él puede permitir o no permitir que pasen las cosas, pero que no está atrapado en ella. No podemos pensar un Dios atrapado en tiempo y en espacio. Él habita la eternidad y la eternidad no fue creada por Él. La eternidad viene con Él. Es propia de Él. Es su casa, es su dimensión. Ahí ha estado siempre. Y entra solamente el que Él quiere que entre. Nosotros tenemos al menos manejamos 4 dimensiones. Alto, ancho, profundo y el tiempo. Son 4 dimensiones. Por eso yo hablo de más allá de la 4ª dimensión. Ahora dice Dios, yo les estoy invitando a que vengan a mi dimensión. Les estoy invitando a que tengan vida eterna. ¿Y quiénes tienen vida eterna? Solamente los que Él quiere. En esta dimensión entran solamente los que tienen la naturaleza de Dios. Por eso Dios tuvo que recurrir a un plan de salvación que no solo nos resucitara, que no solo nos diera un cuerpo glorificado, sino que tuvo que hacernos nacer de nuevo del agua y del Espíritu, para que nuestro espíritu renacido, nuevo, tenga una naturaleza diferente. Dice la palabra de Dios que Él comparte su santidad y su naturaleza divina. Mi espíritu es santo, tu espíritu es santo. Mi espíritu es divino, tiene la misma naturaleza divina que el Espíritu de Dios. Y en casi el error que cometo en decir, está la aclaración. Tendremos naturaleza divina, pero nunca tendremos deidad. ¿Para qué nos dio Dios naturaleza divina? Para que podamos acceder a su presencia, para que entremos donde nadie puede entrar, donde ni ángeles ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, que tiene que ver con el tiempo, ni lo alto ni lo profundo, que tiene que ver con el espacio, ni lo del espacio, ni lo del tiempo, ni los ángeles, ni nadie que no tenga naturaleza divina nos puede tocar. Y ese lugar es la eternidad. Cuando Dios dice que nos quiere salvar, nos está ofreciendo justamente entrar a su lugar escondido, entrar a su eternidad. Esta dimensión es la dimensión natural de Dios, es su hábitat natural. Es un lugar que no nos pertenecía naturalmente, al que solamente nos está invitando para que le conozcamos, para que entremos en relación con Él, para que le veamos cara a cara y que le conozcamos como somos conocidos.
La definición dada por Cristo de vida eterna está ahí en Juan capítulo 17, cuando Él está hablando en Getsemaní, en el último momento con su Padre. Y le dice, yo les he dado vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De esto trata la salvación, de vida eterna, de conocer a Dios, de conocer como somos conocidos. ¿Qué nos espera más allá de la cuarta dimensión? Cosas como, que no vamos a tratar hoy, adoración en espíritu y en verdad. No se puede hablar de adoración en espíritu y en verdad si no entendemos eternidad y salvación y vida eterna. Oración en el espíritu. Querer y poder hacer la voluntad de Dios de una forma diferente. Pablo decía en el contexto inicial que debemos hacer efectiva nuestra salvación para que podamos entender al Dios que pone en nosotros así el querer como el hacer, su voluntad. Guerra en espíritu y en verdad. Imagínate hacer guerra desde un lugar donde el enemigo no puede entrar, donde la victoria está asegurada. Revelación natural de la palabra. Y todo lo que se te ocurra que viene estando en la posición, en el lugar, en la dimensión donde Dios está. ¿Qué es una puerta si tú tienes la llave? ¿Qué significa una puerta cuando uno tiene la llave o la clave o la contraseña para abrirla? Simplemente es la custodia que permite que quien no puede, quien no deba, acceda al tesoro escondido detrás de la puerta. Jesús dice ser el camino nuevo y vivo al Padre. Jesús es el que advierte que no debemos perder la intrepidez para recorrer ese camino. E intrepidez es la posibilidad o la capacidad de hacer lo que otros por temor o por imposibilidad no harían. Por eso volvemos al principio y nos vamos al mandato, a la advertencia, al consejo, como quieras tomarlo, que Pablo nos hace. Haz efectiva vuestra salvación. Pablo le decía a los suyos, ¿están en problemas? Echen mano de la vida eterna. Yo te digo lo mismo. ¿Estás en problemas? Echa mano de la vida eterna. No tenemos otra cosa que hacer. No hay otro propósito para nosotros que echar mano de la vida eterna. Te bendigo. Hasta el próximo estudio.